hubo siempre la conversación en estos 2 días. El primero, temas de revisión de la ejecución. Antes de terminar el segundo año de gobierno, una reunión, tal vez yo creo que las más importantes que ha tenido el gabinete con los invitados que estuvimos respecto a poner sobre la mesa en qué estado está la ejecución, en presupuesto, en metas y sobre todo cómo se va a profundizar la política pública del gobierno del cambio. Segundo, comunicación, Néstor. Es indudable que hay que afinar las comunicaciones de todo el gobierno, cosas que se están haciendo pero no se están comunicando bien, y eso en la política del siglo XXI de nada sirve hacer lo que se hace si no se comunica. Y tercero, un poco el fortalecimiento del equipo de trabajo. La parte anímica es clave para afrontar los retos y eso hubo un muy buen ambiente durante los 2 días, importante para recargar energías colectivas para asumir los retos que nos demanda el país. ¿Qué quiere esta última parte de la cohesión del equipo, de la parte anímica? ¿Qué quiere decir o qué razón tiene de ser, doctor Racero? ¿Estaban trabajando desanimados o pasaba algo en el equipo de gobierno? Es que es importante que siempre la primera línea de trabajo del presidente maneje una muy buena conexión entre sí, por ejemplo, para poder articular las diferentes acciones del Estado en los territorios, para tener muy preciso cuáles son los hitos fundamentales que nos va a dejar el legado del gobierno. Creo que eso es fundamental, ¿no? Y creo que se logra, es un equipo fuerte, un equipo que está absolutamente motivado, que recibe las orientaciones del presidente y que da todo lo mejor de sí para sacarlo adelante. Sí, claro, eso es lo que suele pasar en los equipos, que es mejor trabajar en buen ánimo. Doctor Racero, ¿usted diría hay un viraje del gobierno en algún sentido después del cónclave de ayer, de este fin de semana en Paipa? Yo creo que sí, insisto, puede ser una de las reuniones más importantes que se han tenido, sobre todo porque parte de lo que implica gobernar es administrar las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas respecto a su anhelo de cambio, su anhelo de vivir mejor, pero segundo, contrastarlo con las dinámicas propias de lo que es el ejercicio de gobierno. Por ejemplo, los retos presupuestales, por ejemplo, un escenario económico, como bien usted lo mencionó, que amerita una reactivación económica colectiva, por ejemplo, priorizar qué es lo que más vamos a enfatizar en los 2 años que nos quedan de gobierno. No todo se puede hacer al tiempo, se necesita tiempos más largos para generar esos cambios más profundos que necesitamos, así que necesitamos priorizar según los objetivos fundamentales de la puesta de gobierno. Le coloco un ejemplo. Sí, señor. Nosotros nos decimos elegir para tener una opción preferencial por los más pobres, por los más olvidados, por los excluidos. Y eso es lo que ha orientado el presidente Gustavo Petro. Así que mucho de lo que estamos haciendo tiene que reorientarse a fortalecer esa población vulnerable, y lo estamos logrando. Solo termino con este ejemplo, y es, la semana pasada vimos cómo se reducía casi en un punto porcentual, que eso equivale casi a 400,000 personas, la pobreza multidimensional. Hoy en día, después de un año, del 2023 al 2024, 400,000 personas, casi 500,000 de colombianos y colombianas, son menos pobres en materia multidimensional, y eso es un logro que nos alegra, que nos motiva, pero tenemos que priorizar y esforzar más para poder pues reducir la pobreza lo que más podamos, que es uno de los logros fundamentales del gobierno. Doctor Racero, cuando el presidente Gustavo Petro pone en su cuenta de X anuncios como los siguientes, que se vienen un paquete de medidas que serán presentadas al Congreso de la República en los próximos días, ¿a qué se refiere? ¿Qué se viene particularmente? ¿Una reforma tributaria, algún proyecto de reactivación económica en particular? Ya lo presentará el ministro de Hacienda, no quiero yo chiviarlo, perdóneme la expresión, pero lo que sí es cierto, por ejemplo, es uno que ya se ha venido planteando, que es la ley de cupos de endeudamiento. Eso lo hacen los gobiernos. Yo me acuerdo que yo tramité cupos de endeudamiento en el gobierno de Duque cuando yo fui congresista, que es muy usual para poder oxigenar justamente la deuda que tiene el país, que no es otra cosa que pues mirar cómo lo que se está debiendo en este momento puede ser pagado y puede ampliarse para poder tener una flexibilidad
en términos de crédito mucho más amplia, respetando la regla fiscal, entre otras, que es una de las modalidades de financiación pues del presupuesto y pues de la política. Esa es una de las medidas, pero vienen otras más bien de incentivos para que también los empresarios puedan tener mayores certezas, confianzas al momento de invertir, que ya está ocurriendo, porque tiene que la inversión extranjera directa en Colombia se ha aumentado casi, vamos llegando casi al 20%, que es la meta que quisiéramos, y cuando digo inversión extranjera directa, no es es diferente a hidrocarburos, digamos, ¿no? En otro tipo de inversión que genera trabajo, que genera capital, que genera transmisión de conocimiento, más allá de la inversión que se hace en petróleo o en carbono, que es lo que nos interesa. Entonces, esa reactivación económica en la cual le dé certeza a los empresarios, ayude al Estado también a una política contracíclica para incentivar la economía, es lo que estamos preparando. Y yo lo digo, Néstor y equipo, que en temas económicos el gobierno ha tenido unas muy buenas medidas. Pueden ser mucho mejores, claro, se pueden profundizar, claro, que eso es lo que se quiere. Pero cuando hemos reducido el desempleo, cuando hemos tenido una línea constante de reducción de la inflación, cuando el dólar sí, se ha doctor Racero, pero nada ayuda más a una política contracíclica como el propio gasto del gobierno, y eso lo sabe bien el presidente Gustavo Petro. Y aquí estamos en una ejecución presupuestal ministerial que es la menor en la última década, y en una ejecución del presupuesto de inversión que es el más bajo de los últimos 3 gobiernos. Concretamente, ¿qué se va a hacer al respecto? Y si se necesitaba hacer todo un cónclave de 2 días en Paipa para decirles a los ministros que ejecuten más. Es que justamente eso fue las cosas que se vieron, porque lo que tenemos nosotros con los datos de Hacienda y con los datos de planeación a corte de abril, es que los diferentes ministerios han venido comprometiendo la plata y el presupuesto, que eso es el primer paso, que es la planeación y generar los compromisos, es decir, generar la ruta en la cual se va a destinar el presupuesto. Los contratos ya se han venido haciendo, pero poco a poco se va a ir gastando la plata. Digamos que la visión de decir que este gobierno no está ejecutando, nosotros la cuestionamos. Y lo digo así categóricamente, porque lo que ha venido estructurando el gobierno a partir de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo el año pasado es una nueva forma de orientación de la política pública. Y lo digo, el presidente lo ha planteado, nosotros venimos a hacer aquí cosas diferentes, no podemos seguir gastando la plata en las políticas que se venían haciendo de gobiernos anteriores. Esa es la discusión, por ejemplo, pero doctor Racero, discúlpeme, le hago una pequeña precisión, porque me parece lo que usted nos está diciendo es lo contrario de lo que dice, no Paola Ochoa, que le acaba de hacer la pregunta en Blue Radio, es lo que dice la Contraloría, que la ejecución de los ministerios en promedio apenas está en el 9%. ¿Eso no es cierto? ¿Ustedes no tienen la misma cifra? Lo que estoy diciendo es que los compromisos que ha asumido el Estado tienen unos buenos números, es decir, la parte previa justamente al gasto como tal, que es el PAC, lo que llaman el PAC, que es el pago, el desembolso. Pero es que usted tiene procesos de contratación en términos de infraestructura, tiene procesos de contratación en términos de bolsas para los diferentes tipos de subsidios que va a adelantar el DPS, que tienen una programación de pago que no se da en los primeros 3 meses. Es más, eso es algo que la misma Contraloría valora, que es que usted no puede estar desembolsando como se hacía antes, con adelantos o anticipos, justamente teniendo el riesgo de que esa plata se vaya o se pierda en el camino. Usted va pagando conforme se va ejecutando. La proyección que hicimos durante el año, y por eso fue tan importante esta reunión, es que después de 3-4 meses, todo el alistamiento se hizo, toda la preparación se ha hecho, compromisos asumidos, que puede ser mejor, por supuesto, ¿qué más quisiéramos? Y eso es lo que el presidente obviamente le dice a los ministros constantemente, que tienen que acelerar. Pero la reunión que tenemos es que en los próximos 3 meses se va a ver justamente ese pago de toda esa planeación y compromisos que han asumido los ministros, y eso el país lo va a sentir. Sí, vale. Doctor Racero, me informan que usted está llegando a la presidencia, que usted tiene una reunión con el presidente Petro esta mañana. Todos los lunes, Néstor, tenemos una reunión que se ha titulado Reunión del Comité Político,
donde participamos, no es Consejo de Ministros, sino un grupo más reducido, sí, donde analizamos la coyuntura, lo que ocurrió en la semana, lo que viene en la semana. Ahorita nos vamos a reunir justamente para mirar ya cómo, cuáles fueron conclusiones más concretas de tareas puntuales, según la reunión del conclave de ayer, de ayer y antier, y sobre todo para ir preparando, discúlpeme Néstor, el 1 de mayo, porque es algo que nos ha convocado, que nos motiva. El 1 de mayo hace parte de nuestro ADN, de nuestra génesis, ¿cierto? Nosotros marchábamos antes de ser gobierno, venimos de ahí, yo vengo de ese proceso, y parte de eso también vamos a revisar. Vale, doctor Racero, entiendo que usted tiene reunión con el presidente. Déjeme hacerle la última pregunta, que hay algo que me inquieta, porque usted y la gente ayer a la salida de la reunión de Paipa habló de un tema de comunicaciones, de afinar las comunicaciones, de comunicarle al país mejor. A modo de reflexión, esta cumbre, hasta donde entiendo, nació por las marchas de hace 10 días, ¿cierto? Unas marchas realmente fuertes, multitudinarias. ¿Ustedes creen, doctor Racero, lo evaluaron ayer, el problema del gobierno es de hacer o de decir? ¿Es un problema de obra o de comunicación de la obra? Néstor, yo con sinceridad te digo que es de las dos cosas. Nosotros no nos podemos excusar, como hacían otros gobiernos, diciendo que se estaban haciendo muchas cosas y que al final era un problema de comunicación. No, tampoco creo que es por ahí, ¿no? Y eso hay que ser muy sinceros, y por eso con cada ministro se tiene que hablar y se tiene que plantear qué se está haciendo, qué se está revisando y perfeccionando. Pero también es cierto que también estamos haciendo muchas cosas que no se están dando a conocer, y eso es lamentable, ¿no? Por ejemplo, mire, hace 3 días, la buena noticia, que ni siquiera la sacó este gobierno, la sacan es medios, diciendo que hemos reducido a la mitad la muerte por desnutrición en los niños de La Guajira. Eso es un dato muy bonito, muy poderoso, muy importante. Esa fue nota de Blue Radio, entre otras cosas, ¿no, doctor Racero? Mire, imagínese, entonces, espectacular, y toda la gratitud por esa nota. Entonces uno dice, bueno, si eso, quisiéramos que fuera cero, ningún niño muerto, por supuesto, eso es lo que queremos, el país lo quiere, pero eso es un tema progresivo, mientras que está implementando toda la política, el país sabe todo lo que se ha querido, todo lo que se ha pretendido meter en La Guajira. Y eso es un logro. Bueno, pues démoslo a conocer, que eso quiere decir que la política social que estamos adelantando está sirviendo en una acción tan importante como esa. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar, y creo que el gabinete escuchó ayer, ya se hizo un plan de trabajo para eso, y creo que, por ejemplo, otro ejemplo, el tema del diálogo nacional, que ha sido una gran discusión. Yo soy de los que considero que algo que nos debería convocar como país es superar la pobreza. Nosotros somos un gobierno progresista, de izquierda, alternativo, cuyo corazón fundamental es una opción preferencial por los más pobres. Bueno, hagamos un acuerdo nacional para erradicar la pobreza, para disminuir la pobreza lo que más podamos en estos años. Yo creo que los empresarios, los medios, los sectores políticos, los sectores sociales se le miden a ese reto porque nos convoca como país. Y eso nosotros deberíamos profundizar, o por lo menos esa es mi perspectiva, y por lo cual estoy acá haciendo política desde este lado, y si no somos capaces de plantear esos retos de manera comunicacional, pero también en la acción, que convoque al país entero, pues no vamos a dejar ningún legado. Representante, para finalizar, porque ya va a entrar a la reunión, quisiera preguntarle sobre ese punto, porque entendiendo que la política se hace a través de la confrontación en muchos escenarios, sí es deseable y es fundamental que se lograra un acuerdo sobre esos mínimos, un acuerdo nacional, o por lo menos la posibilidad de que todo el país, todos los partidos políticos, los empresarios, todos los sectores trabajemos de la mano para sacar adelante esas iniciativas. En ese ajedrez, ¿cabría la posibilidad de que de alguna forma el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, modere su lenguaje en redes sociales? Porque están muy bien las intenciones, pero todo eso queda muchas veces dinamitado por un mensaje que ponga el presidente en contra de sectores políticos. Todo proceso político siempre tiene esos momentos calientes, momentos fríos, subidas y bajadas. Yo en el Congreso pues, tenemos todo tipo de debates, y a veces nos acaloramos, y a veces pues nos decimos cosas, y bueno, lo importante es que todo quede ahí,
¿no? Y que obviamente lo que se pongan en la conversación, en el diálogo, pues sea la ruta más expedita para poder llegar a acuerdos. No siempre se logran. Por ejemplo, la reforma pensional. Creo que la reforma pensional es de las reformas que mayor consenso político tiene. Estructuralmente, la gran mayoría de los sectores políticos, económicos, centros de pensamiento, universidades, coinciden en la necesidad de un sistema de pilares, y muy pocos dicen que no. Hay unos que, por ejemplo, el Centro Democrático pasó una ponencia de archivo. Ellos consideran que todo debe seguir igual, pues eso es su posición. Entonces uno dice, bueno, con los que sí comprenden que hay que hacer un cambio, que el sistema de pilares se tiene que adecuar, nos ponemos a sentar ya en los detalles, que cuánto debe ser los montos, los umbrales, que quién debe manejar el fondo, bueno, y nos vamos colocando de acuerdo. Pero sí hay que decirlo con sinceridad, en la discusión política, en el mundo de la política, no siempre vamos a estar de acuerdo, no siempre, y eso también hay que reivindicarlo como una acción profundamente democrática, porque el disenso, la diferencia, también nutre la democracia que salgan hace 8 días miles de manifestantes, perfecto, que lo hagan, muy bien, eso es un valor democrático, como el próximo 1 de mayo va a salir otro número de personas de otros sectores sociales y políticos, y si no nos logramos poner de acuerdo en la conversación, bueno, nos vamos a votación en el Congreso, que es la forma como legalmente está constituida la posibilidad de dirimir las diferencias. De acuerdo. Es el parlamentario, el representante de la Cámara, David Racero, hablando sobre la cumbre de Paipa de ayer. Gracias y mucha suerte en su reunión de esta mañana en la Casa de Nariño, doctor Racero. Néstor, muy formal, muy gentil, un abrazo a todos. Gracias. Este es el pacto histórico y el gobierno, Héctor, como usted se da cuenta esta mañana, en modo moderación, ¿no? Este es en modo suavecito. Sí. Esto dura hasta el siguiente trino del presidente Gustavo Petro, desafortunadamente. Es muy complicado. Pues ¿no? Ojalá no, porque pues evidentemente al país le sirve mucho más este tono que el de la confrontación. Y yo creo que el gobierno, por lo menos una parte del gobierno se ha dado cuenta. Héctor, digo lo del trino del presidente porque buena parte de esta entrevista se basa en que el gobierno sí está haciendo cosas y es un problema de comunicación. Pero el problema de comunicación arranca con el señor presidente de la República, que es el que comunica de una manera muy particular y es el que crea este clima de hostilidad, de animosidad permanente, ¿no? El que mantiene crispados los ánimos, digamos, es el presidente. Le echa su tanquecito de gasolina permanentemente. Sí, le echa su tanquecito de gasolina permanentemente, pero digamos que a mí me llama la atención que casi todos los gobiernos, a todos los gobiernos yo creo que yo recuerdo, les he oído la historia de que tenemos que comunicar mejor. Cuando las encuestas no los favorecen, prácticamente todos dicen tenemos que comunicar mejor y el sacrificado casi siempre es el consejero de comunicaciones, y la oficina de prensa y tal, es que usted no sabe comunicar bien. Pero a mí eso siempre me ha llamado la atención porque pues me parece un poco raro que los gobiernos crean que ellos hacen cosas que benefician a la gente y la gente no se da cuenta. Pues si la gente no se da cuenta es porque no los están beneficiando, porque la gente no siente una mejoría en su calidad o en su condición de vida. Y yo creo que en el gobierno del presidente Petro, que ha sido un gobierno pues, con tanta discusión ideológica. Es que el tema de comunicación es importante, pero el tema de comunicación no se arregla cambiando al jefe de prensa, que es lo que suelen hacer sobre todos todo los gobiernos. Es que el problema de comunicación ayudaría mucho, por ejemplo, digo, a modo de sugerencia, si los ministros se dedicaran a construir en vez de destruir. Es que cuando usted se la pasa toda la vida echándole la culpa a los demás, descalificando al que piensa diferente, en vez de comunicar lo que está haciendo, en vez de centrarse en hechos, por eso es que tienen un problema de comunicación, digo, que arranca con la cabeza del gobierno, con el presidente Gustavo Petro. Es porque el gobierno del presidente Petro se ha concentrado en la discusión, en el debate ideológico y no necesariamente en la ejecución de programas. Y digamos que está bien, son dos componentes, digamos, generales de la política. Uno podría esperar del presidente Petro que él tuviese ese papel, pero claro que le tiene que reclamar al gobierno ya, a los ministros, a los jefes de las entidades, pues ejecución de programas. Claro. Se necesita que si hay un problema de falta de agua potable, pues que más gente tenga acceso al agua potable, que sea más fácil acceder a la educación superior, Héctor, que sea más fácil conseguir trabajo, en fin. Pone el doctor Racero, mire el éxito que tuvimos en La Guajira.
Ricardo, que es la nota de Blue Radio sobre los niños en La Guajira. Entonces la gente se enfrenta. ¿Usted qué cree que pesa más en la opinión pública? ¿El tema de la plata que se robó el señor Olmedo, la plata que se olmedearon en La Guajira con los carrotanques, o que haya un avance en un tema social en La Guajira? Evidentemente el tema. Entonces, los hechos pesan infinitamente más que las palabras, es lo que quiero decir. Así es, pero Néstor, mire, yo sí valoro el ejercicio de alineación estratégica del gobierno. Eso es indispensable, saber para dónde va un equipo y qué es lo que debe cumplir es absolutamente esencial para poder gobernar bien. Lástima que lo hagan 1 año y 9 meses después de que empezó el gobierno. Y si se entiende como seguimiento, pues yo le recuerdo a las personas del gobierno que son muy pocos los ministros que comenzaron con el presidente. O sea, que yo recuerde, Justicia y Comercio. De resto, en todos los ministerios prácticamente se han dado cambios, de a 2 y de a 3 cambios. Entonces, es esencial ese ejercicio de alineación, pero además es esencial que esté el presidente. Y yo creo que ahí le voy a responder la pregunta en mi opinión. Yo no creo que el tema sea de comunicación, porque es que el presidente se comunica con el país todos los días. El problema es que lo que el presidente comunica va por un lado y el gobierno va por otro. Nada tiene que ver los programas y planes con lo que el presidente dice todos los días. Y tanto así que a los ministros y a los funcionarios les toca salir a leer los trinos del presidente para saber qué es lo que van a hacer. Y armar los programas en la marcha. O sea, cuando él lo sorprende con un titular en un trino, terminan ellos corriendo a ver. Palacio hace comunicados de prensa sobre los trinos del presidente. Claro, para salir a ver cómo se ejecuta lo que el presidente, sin ningún tipo de discusión. Inclusive ha sido evidente en muchos temas que los ministros no están de acuerdo. El tema de la constituyente, por ejemplo, sorprendió a muchos ministros y muchos todavía dicen que hay que hacerlo por la vía legal, cuando el presidente dice que es por otro lado, con cabildos y con no sé qué. Por eso decía que la comunicación va por un lado y la ejecución por otro. Eso lo que muestra es que el problema sí es de comunicación. No estoy seguro. No, es de fondo, es de fondo, es de ejecución. Por ejemplo, Luis Ernesto, el presidente es de funcionamiento del gobierno. Anuncia renegociación de un pedazo de la deuda externa de Colombia con el Fondo Monetario Internacional de Colombia. ¿Sabe quiénes no sabían nada de eso? Los señores del sus ministros. Entonces, eso es lo que muestra Néstor, y al final no claro, pasó. Eso lo que muestra Néstor es que si hay un problema, claro, que la ejecución es mala, permíteme, María Consuelo. ¿Sabe quién que la ejecución no sabía? Es mala? El gabinete no sabía. No tienen ni idea de lo que la ejecución es mala. Que la ejecución es mala, lo sabemos todos. Y viene siendo mala desde el inicio del gobierno, lamentablemente, porque los programas sociales no le están llegando a la gente. Pero es evidente que sí es un problema de comunicación. Comunicación interna al equipo de gobierno. Decía David que qué maravilla que se han reunido para hablar entre ellos y coordinarse entre ellos. ¡Wow! 2 años después. Pues con razón están teniendo tantas dificultades y se pisan constantemente y pasan lo que usted acaba de escribir. Pero yo creo que el verdadero problema de comunicación, Néstor, no es comunicar la obra de gobierno, no es comunicar que llevaron a la Guajira, no es comunicar que están haciendo una tarea muy importante, por ejemplo, en el campo, que se lo reconoce la Inbamer, reconoce que en los temas de agro este gobierno está haciendo cosas muy positivas. Pero ¿sabe cuál es el verdadero problema? Que es que el presidente Gustavo Petro dejó de comunicarle y dejó de hablarle al 75% de los colombianos que no somos de izquierda. Desistió completamente de hablarle a ellos, de comunicarse con ellos. ¿Por qué? Porque los mensajes que manda son líneas duras para su primera línea, para las bases históricas de la izquierda, para la movilización. Y nosotros, las personas que no somos de izquierda, decimos, hombre, este hombre que fue capaz de hablarle a un país, por eso ganó la presidencia con la mitad más 1. O sea, Colombia se gana la presidencia con mayorías absolutas, no con una mayoría simple. Y logró hablarle a otra parte del país, logró inspirarlo en sus proyectos de cambio y decirle, oiga, Luis de pronto, Ernesto, permítame, Néstor. Le pregunto a los oyentes si creen que el problema de este gobierno es de comunicaciones. Y metemos a los oyentes aquí en esta colada a ver si sienten que el tema es de comunicaciones o hasta dónde llega varias veces, Néstor. El tema de comunicaciones. Para concluir, señor, para concluir, Néstor. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Si usted quiere hablar, opinar, estamos también en el canal de YouTube, estamos en las plataformas de streaming, en redes sociales y en las frecuencias de Blue Radio por todo Néstor, el país. Y para concluir, señor. El presidente
el presidente logró decirle a una gran parte del país que aunque lo perjudicara, entre comillas, por ejemplo, pagar un poquito más de impuestos, construir una sociedad más justa, repartir la tierra, etcétera, que era lo correcto, porque le hablaba a esos sectores, porque era convocante, porque convocó a los empresarios, porque convocó a sectores del centro durante la campaña, y el presidente de un momento a otro dijo, ya no le voy a hablar más a ese país, le voy a hablar únicamente a la izquierda que me ha acompañado históricamente, y por eso yo sí creo que así hagan muchas cosas, acueductos en La Guajira, ese país al que el presidente no le habla y con quien no se comunica va a seguir inconforme. Es que le pregunté a Racero por eso, digamos, si hay un cambio de fondo o si este es un tema de comunicaciones. Toda la cumbre de Paipa, no sé, Ricardo, si esto se traduce en que va a haber un nuevo jefe de prensa en la Casa de Nariño o que el jefe de prensa en la casa... No, yo supongo que el tema del gobierno no pasa por... Ahí hay una crisis, digamos, ahí la señora María Paula Fonseca salió de la Secretaría de Comunicaciones de Palacio. Irrelevante, era una señora que nunca tuvo interlocución con los medios de comunicación. Pero fíjese que... si bien no es el tema más importante, sí es un punto que puede llegar a distanciar al gobierno de los medios de comunicación. Entonces, cuando usted tiene a un activista, si usted tiene a una persona radical, Ricardo, allí, no hay camino. No, es que... Ese es mi punto, no le echen la culpa de lo que hace el gobierno a la jefe de prensa, digo irrelevante, es que el presidente Petro pelea todos los días con los medios de comunicación, el presidente Petro pelea todos los días con los empresarios de este país, el presidente Petro caza todos los días una nueva batalla. Eso es cierto, yo no estoy diciendo, como le repito, como lo señalé Néstor, que ese es el principal problema, pero sí ayuda. No es lo mismo Néstor, tener a una persona activista radical en la relación con los medios de comunicación a una persona que tienda puentes, que explique, que dé línea, que acompañe, que vincule. Pero es que ellos no tienen línea, ese es el problema. Ellos mismos no tienen línea, no saben sobre qué libreto comunicar, porque van por un lado y el gobierno va por el otro. Si tenían un problema en la Casa de Nariño con las comunicaciones, ese problema se trasladó a RTBC, que es la joya de la corona para este gobierno, para comunicarse. Lo digo porque la señora María Paula Fonseca fue o cayó en paracaídas en RTBC, es el reemplazo de Norira Rodríguez. Pero fíjese, Néstor, sobre la campaña, ella es la nueva subgerente de RTBC, reforzando allí con Holman Morris la dupla para las comunicaciones en Palacio. Pero fíjese que esta mañana estaba leyendo El Tiempo a propósito de las comunicaciones y están todos enfilados en batería. Está la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, diciendo, Néstor, que han sido víctimas de una campaña, lo voy a leer entre comillas, hemos sido víctimas de una campaña de desinformación sobre la reforma pensional. ¿No se habrán preguntado allá si es que el problema lo tienen dentro de la Casa de Nariño y no fuera? Es que, mire, victimizarse no va a arreglar los problemas, Néstor. Es decir, cuando usted dice, no, es que el problema es que no estamos comunicando, o es que el problema es que hemos sido víctimas de una campaña de desinformación, la implicación ahí de fondo es, sí estamos haciendo las cosas bien, pero los problemas son a nivel de comunicación. Eso no es verdadera autocrítica. La verdadera autocrítica es meterse a fondo, y esto se lo he dicho, Néstor, y lo hemos hablado aquí con respecto a este y a otros gobiernos anteriores que también han salido con el mismo cuento de que es que no estamos comunicando. El problema es meterse a ver qué es lo que no están haciendo bien. Si el gobierno tuviera logros, los logros se notarían, Néstor, los logros son visibles en muchos puntos de vista. Entonces yo creo que escudarse en ese tema de que es que no estamos comunicando bien es más bien como una excusa para salirse de la responsabilidad grande, de la responsabilidad dura, de la responsabilidad difícil que es hacer las cosas. Mire, decía el representante David Racero que es que ellos no pueden seguir las mismas políticas de otros gobiernos anteriores, y claro, tiene toda la razón, al fin y al cabo es un gobierno con una orientación diferente, pero es que ya vamos a entrar al tercer año de gobierno, no es el momento de estar diciendo eso. El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado hace un año casi exactamente, la próxima semana va a ser un año. ¿Qué pasa con esa que se supone que es la carta de navegación, que sí tiene sus ideas y no las de gobiernos anteriores? ¿Por qué no está en marcha? Claro, y entonces si el recurso es victimizarse, decir que son víctimas de campañas de desinformación o que no están comunicando bien, pues no van a lograr nada. Muy bien, son las 7 de la mañana. A mí me parece que... el gobierno, por otro lado, en esta columna, Aurelio, yo no sé si usted leyó la columna de la ministra de Trabajo, utilizando ese espacio nuevamente para la convocatoria de sindicatos, de centrales obreras, en la marcha del Día del Trabajo, que el gobierno intenta acercar para efectos políticos. De ese abuso que va a hacer el gobierno de tomarse el 1 de mayo como si fuera un día para él y no de la clase obrera en general.
abuso pues que ha sido repudiado además por muchísimos sectores. Pero Néstor, yo no creo que el problema sea de comunicaciones, ni el problema sea de no hacer. Yo creo que el problema es de hacer mal. Este gobierno ha hecho y lo ha hecho mal. ¿Sí? Mejor dicho, mejor que no han comunicado todo lo malo que han hecho, porque estaría peor. El gobierno tiene que corregir las políticas que ha venido adelantando. Aurelio. Esa es la realidad. Pero mire, por ejemplo, el caso del hambre. Cuando Petro estaba en la campaña decía, yo voy a quitarle el hambre a la gente. Mentiras. El informe del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas acaba de decir que en términos de seguridad alimentaria avanzamos en el último año de 15 a 17 millones de personas. Incluso el dato de los guayús, no sé qué tan cierto sea. Avanzamos, no, nos caímos de 15 a 17. Bueno, retrocedimos. Es un deterioro. Retrocedimos a 17 millones de personas. El tema de la compra de tierras lleva desde el 7 de agosto del 2022 hasta el 31 de marzo de 2024 ha comprado 80.000 hectáreas de tierra por 400 y pico de mil millones de pesos. Tiene guardados en una caja en la Agencia Nacional de Tierras billones de pesos porque no han sido capaces de ejecutar esa plata. Y bueno, hay que mirar a ver realmente bien qué es lo que han hecho en ese campo. Y así sucesivamente. La política económica es un desastre. Estamos creciendo al 0,6 y ya se está hablando de que menos del 1 a final del año. Hombre, 2024. A propósito, Aurelio, entonces, el problema... En segundos aquí el presidente de Colmotores sobre el cierre de la legendaria planta de Colmotores al sur de Bogotá. Le abono a Aurelio la creatividad. La creatividad, Aurelio, es que dice esta mañana, padre, el problema no es de comunicaciones, sino de exceso de comunicaciones. Néstor, pero sí hay mucha decepción. Es mejor que no lo comuniquen. Imagínate. Es mejor que no digan lo que hacen porque lo hacen mal. Claro, pero mire, por ejemplo, el tema de la vicepresidenta, hoy ministra de la Igualdad. La vicepresidenta sacó cerca de 900.000 votos en la consulta. O sea, la gran esperanza que tenían las personas en la vicepresidenta se cuantificó de una manera muy clara en las elecciones. Y ella contribuyó con votos a la elección de Gustavo Petro, sin duda. Sí. Hoy en día el ministerio tiene cero ejecución presupuestal. Es que es frustrante. Bueno, eso no eso no es de comunicaciones, ¿no? Eso no es de comunicaciones, eso es de realidades. Y de falta de norte para un ministerio que se crea pensando en la planta de personal y no en los programas que va a liderar. Héctor, ese ministerio, la bajísima ejecución presupuestal de ese ministerio, lo que representa Francia Márquez, todo eso son un buen ejemplo. De un lado, en una columna, el departamento de Carreta. ¿No? Es que el liderazgo no solo es decir, el liderazgo es hacer. Cuidado que hay una diferencia. Muchos creen que ser líderes es hacer diagnósticos, es dar lecturas. Eso está bien, pero además de eso hay que hacer. Cuidado, ser líder no solo es decir, hay que hacer hacer bien. El médico, padre, no es el que le dice, usted está enfermito. No, claro. Sino la cura es esta y le hace el tratamiento para que usted se cure. Pero yo le valoro que me diga, pero también yo sí creo que los presidentes tienen más que decir que hacer. Lo que pasa es que tienen que tener un equipo de gobierno con capacidad de gestión. Pero los presidentes sí son para tirar línea, para echar carretas, si se quiere, para utilizar la expresión coloquial que nos gusta usar, para ponernos a hablar de unos temas. Y en eso el presidente Petro pues ha puesto una agenda. Ahora, pues evidentemente mantiene una controversia que lo que hace es opacar esa agenda y complicar el debate público. Entonces, pues lo hace mal, digamos, para utilizar la expresión de Aurelio, pero yo sí creo que él cumple una tarea. Los que los veo enredados son a los jefes de las entidades, a los ministros, a los gerentes, que realmente pues no parecen ser capaces de convertir en realidad unas ideas que el presidente Petro todos los días tira. Ahora las tira erradamente, las cambia en el camino, etcétera. No da, digamos, ya no hace el seguimiento ese milimétrico y de microgerencia que llaman. Evidentemente el presidente Petro está muy lejos de eso que llaman la microgerencia, pero yo sí preferiría un gobernante que se dedicara a la línea y no a la microgerencia, a condición de que tuviera un equipo de gobierno capaz en realidad de ejecutar eficientemente los programas de gobierno. Y déjeme decir esto para cerrar, Néstor. Yo sí creo que también es cierto, y eso habrá que reconocerlo, que al gobierno pues le ha tocado enfrentar campañas de desinformación sin duda. Por supuesto que ha habido a lo largo de estos 20 meses pues permanentemente dichos,
digamos, y tendencias en las redes sociales creadas a base de mentiras, digamos, que le han dicho cosas a la gente que le generan incertidumbre, que es la estrategia que escogió la oposición, digamos, para mover las emociones de la gente. Entonces decirle, por ejemplo, el gobierno va a subir el 300% del impuesto predial, como fue en una ocasión, cosa que era muy lejos de la realidad y que a nadie se le había ocurrido, etcétera, pero pues duramos discutiendo una semana si era así o no. Entonces, eso también hay que reconocerlo a la hora de los balances. Sí, eso fue lo que hicieron ellos. Pero eso es parte de las redes sociales. Lo que me dice Héctor es que le están haciendo al gobierno Petro lo mismo que le están pagando con la misma moneda. Lo mismo que hacen las oposiciones en todas partes del mundo. Son las 7:35. Álvaro, la última. Pero la primera oposición no fue la de Petro. Petro aprendió de la de Uribe a Santos y así. Pero es que todo gobierno hace el listado de acciones y concluye que el país no conoce ese listado, que hay que comunicarlo, pero es que los países no valoran la operación del Estado, ni siquiera los pequeños avances. Toda sociedad valora una cosa en un gobierno, y en este gobierno es cambio. Los opositores dicen, ¿cuál cambio? ¿Cuál ejecución? Y ponen a Petro a defender todas las propuestas, pero es que Petro está enfocado en consolidar una base política, le habla a esa base política porque sabe que el resto solo se opone. Entonces no está tratando de complacer opositores en sus discursos. Lo que está buscando es tratar de consolidar una base de 30-35%, porque sabe que si lo logra, pues tiene chance de llegar a segunda vuelta y ampliar la fuerza de llegar a segunda vuelta. Dice usted, la comunicación en las presidenciales del 26. En las presidenciales. Pero la comunicación de este gobierno se centra... Si no sabemos ni siquiera quién es el candidato de Petro para las presidenciales del 2026, Álvaro. No, es que no estoy hablando del candidato, estoy hablando de una base política para el candidato que ponga Petro. Pero la comunicación de este gobierno se centra y se centrará en el presidente y en la confrontación con los sectores tradicionales, porque así logra que los opositores se ubiquen en el lado anticambio. Esa es la estrategia de Petro. Petro busca la confrontación porque con ella ha ganado todas las victorias políticas, ha llegado a la presidencia, considera que inclusive hasta las reformas que se creía que hasta ahí llegaban los éxitos de Petro, esas están avanzando, y sabe que toda su oposición se petrifica en responderle, se ubican todos en el mismo lado, puede que los uniforme. Entonces, en la comunicación no se ha quedado corto este gobierno. A propósito de tiene una estrategia disruptiva. Vamos a ver si le funciona o no. A propósito de reformas, le iba a decir, Víctor, el anuncio del presidente de reformas económicas todavía merece una explicación. No sabemos en qué clase de reformas eso seguramente pensando, ¿no? Es una reforma. Sí, porque, Luis Ernesto, porque hablan de un proyecto para aumentar el cupo de endeudamiento en Colombia, pero esto no es nuevo. Esto lo presentó, inclusive ya lo radicó el Ministerio de Hacienda hace unas semanas ante el Congreso de la República. Seguramente se viene una reforma tributaria. Seguramente el proyecto del presidente ya han dado puntadas sobre ese... Han dado puntadas sobre esa reforma tributaria, reduciendo la renta para las empresas del 35 al 30 y cargando ese esfuerzo tributario en personas naturales. Pero, Néstor, volviendo al debate, un punto que no le quería concluir, y es: seguramente muchas personas llegan a la conclusión que la izquierda es buena para echar cuentos y para comunicar eventualmente, pero muy incapaz para hacer, y esa es una conclusión equivocada. Aquí al lado tenemos un país liderado por uno de las principales figuras de izquierda del continente, que es Lula da Silva, que nos visitó hace poco, que es un gobierno que da buenos resultados en lo económico, da buenos resultados en lo social. Cuando tiene que tramitar reformas en el Congreso, las saca adelante. Cuando tiene que hacer acuerdos con el sector privado, los saca adelante. Y el país mejora, también gobernado por la izquierda. Es decir, pero aquí no es un tema de izquierda o derecha, es un tema de formas y de capacidades de gobierno. Muy buenos resultados. Venezuela es la demostración de la destrucción de valor y de capital social. Lula es exactamente, Luis Ernesto, lo contrario al presidente Gustavo Petro. Lula no está destruyendo. Y lo contrario a Maduro, por supuesto. Y de Petro, por eso, de una forma llega a la otra.
Lula no ha peleado con la industria del petróleo, como usted lo sabe, y Petrobras sigue siendo la joya de la corona. Y Lula no descalifica todo el día al sector empresarial, y Lula no está en plan de peleas constantes con el aparato productivo, al contrario. Y logra los cambios sociales que promete. Sí, haciendo eso justamente. No, y es posible que el modelo de Lula sea lo que no hemos aprendido aquí en Colombia. Son las 7 de la mañana, 40 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. Hay pronunciamiento a propósito de las marchas de pasado mañana, hay pronunciamiento, en segundo les actualizamos, de la Procuraduría esta mañana encendiendo las alarmas sobre el sistema de salud para 400.000 maestros en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Se viven horas cruciales para las investigaciones que se adelantan para establecer si se cometieron o no irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. El escándalo por el presunto ingreso de $1 millón de la pirámide Daily Cop a las arcas de la campaña, por supuesto no reportados, a través de la empresa de servicios aeronáuticos de Ibagué Sadi, llevó a que el Consejo Nacional Electoral citara a sus representantes legales para el próximo 7 de mayo. Va a escuchar su testimonio antes de definir si incorpora o no este episodio en el inminente pliego de cargos contra Gustavo Petro, Ricardo Roa y los veedores de la campaña por presunta financiación irregular, decisión que al menos ya está tomada frente a la ponencia que deberán discutir en sala plena del Consejo Nacional Electoral. Y en medio de todo este escándalo, los reflectores siguen puestos sobre Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, la compañía más importante del país, y quien fue el gerente de la campaña, a quien diferentes sectores, incluyendo con base en informes de auditoría, están pidiendo que dé un paso al costado. Es una decisión tomada. El gobierno prepara la radicación, quizá con mensaje de urgencia, del nuevo proyecto de reforma a la salud, el que tiene 47 artículos que prepara el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y que ya socializó algunos de esos con las EPS, sobre todo con las 6 que aceptaron ser gestoras de salud y vida, que fue el avance de la nueva reforma a la salud con el que terminamos la semana pasada. Primero, el ministro junto a todo el sector salud y... Este miércoles, pasado mañana, que es 1 de mayo, cambia el modelo de salud, el FOMAC, que maneja la fidoprevisora, para los maestros que tienen un régimen excepcional. Y esta mañana la Procuraduría, producto de eso, dice, ojo, prende las alarmas, porque aún hay deficiencias en ese nuevo modelo que debe implementarse a partir de esta misma semana. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. Pues mire, como usted lo indica, la Procuraduría se pronunció esta mañana respecto al nuevo modelo de salud para los docentes en Colombia que fue presentado por el Gobierno Nacional y que empieza este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo. Y en este caso la Procuraduría dice que este modelo es improvisado, ya que habría graves inconsistencias en términos de contratación en este plan presentado por el Gobierno Petro. Además, se habla de un aumento de costos si se compara con el modelo anterior, ya que aumentaría a $1.100.000 de pesos por cada año. La procuradora Margarita Cabello dice que hoy la fiduprevisora maneja la atención en salud de los maestros en 10 contratos y que a partir de la implementación de este nuevo modelo para la salud de los docentes serían más de 8.000 contratos que elevarían los costos. Escuchemos. La Procuraduría General de la Nación evidencia una enorme improvisación para la puesta en marcha de este nuevo modelo. Por ejemplo, hoy la fiduprevisora maneja la atención en salud de los maestros con 10 contratos. A partir del nuevo modelo pasará a suscribir más de 8.000 de manera directa, sin pluralidad de oferentes y con sobrecostos que se podrían calificar como inconvenientes
y como peligrosos para la garantía del derecho fundamental a la salud. Para la Procuraduría hay muchas dudas sobre este nuevo sistema, ya que no hay personal que demande y tampoco este presupuesto que está destinado ni quienes van a estar a cargo de la supervisión a nivel regional y local para que administren la base de datos y las autorizaciones de cada servicio de salud prestados. Néstor, otra de las preocupaciones que argumenta la Procuraduría es que quedando como operador de la gestión del servicio, esto podría arriesgar las reclamaciones de los usuarios, ya que al ser una entidad financiera, la Superintendencia de Salud no podría vigilar y controlar. Por esta razón se cuestiona que el nuevo modelo no establece a un responsable que vigile la calidad de la prestación del servicio y la gestión del riesgo. Así las cosas, ante estas dudas que hay en el ambiente por este nuevo modelo de salud para los docentes en Colombia, el procurador delegado Marcio Melgoza le pide a varias directivas ajustar el proyecto o de lo contrario la atención en salud de los profesores quedaría en el limbo, Néstor. Gracias, Sergio. 7 de la mañana, 45 minutos. ¿Por qué pasarían, dice la procuradora Aurelio, a 8.000 contratos? De 8 o 10 vigentes que hay hoy, ¿por qué a 8.000 contratos desde el lunes? Néstor, por una cosa muy sencilla, porque cada maestro o maestra tiene que inscribirse en su respectivo municipio, bien sea en hospital público o privado. Entonces, ahí ya me vamos en 1.000 y pico, ¿no? Y además queda abierta la contratación. Por cada uno de los municipios, dice usted. Claro. Y queda abierta la contratación con muchas IPS, porque no es distinto al sistema anterior donde usted se inscribía ante el operador y el operador manejaba todas las ofertas. Pero además hay otra duda. Entonces, hay otra duda, Aurelio, sobre la idoneidad de Fiduprevisora como entidad que maneje la salud de los docentes. Aurelio, le hago una pregunta. ¿Por qué los maestros a estas alturas de la vida tienen un régimen excepcional en temas de salud? ¿No estamos todos en la cama o todos en el suelo? No, eso viene. No, yo sé que viene desde hace muchos años, Aurelio, pero digo, ¿no había también un acuerdo para desmontar los regímenes excepcionales? Sí, ese acuerdo lo hizo el Fondo Monetario Internacional en el año 2001 y Petro le viene haciendo realidad al Fondo Monetario después de 20 años. Pero digamos algo, los maestros cotizan mucho más que el resto de colombianos, ¿no? Y el FOMAC era no solamente el régimen especial de salud, sino el manejo de las pensiones y también de las cesantías. O sea que era un régimen donde los maestros aportaban más. Por ejemplo, no tenían preexistencias. No, yo sé que los maestros quisieran tener... Nadie tiene preexistencia en una EPS, pero además, sí, efectivamente tenían un régimen que y además cubre a los pensionados, mejor, ¿no? Pero evidentemente no ha resultado mejor. No, es vergonzosamente malo, que era más favorable. Por eso, pero digo, realmente la prestación del servicio es muy mala. Yo no entiendo bien. ¿No les va mejor a los maestros metiéndose al modelo de salud del resto de los colombianos? Yo sí creo que en una EPS y no les va mejor. Con un plan de esos complementario o alguna cosa de ese estilo, podrían tener un servicio bastante mejor, porque hay unos beneficios, como lo dice Aurelio, pero esos beneficios pues se pueden negociar en una póliza de un plan complementario a la EPS y ya. Pero miren, Néstor, para explicarle a los oyentes el tema de los 8.000 contratos de los que habla la Procuradora, en realidad lo que ocurre es que lo que se combinó, y yo creo que es malo y efectivamente creo que tiene unos problemas y la Procuradora en este caso tiene razón de prender las alarmas, y es que la Fiduprevisora se está convirtiendo en la EPS de los maestros. De acuerdo. Y antes, en cambio, esa Fiduprevisora lo que hacía era contratar, no digamos 10 EPS, pero sí 10 entidades que hacían de EPS. Ahora ella directamente va a asumir el papel de esa coordinación de la prestación de los servicios, entonces le toca hacer el contrato con el Hospital del Líbano en el Tolima, con el Hospital de Pitalito, con el Hospital de la otra parte. Profundizar la excepcionalidad del régimen para los maestros. No, pero es que una cosa, Ricardo y Néstor, una cosa es... Un detalle pequeño, Aurelio. A Fiduprevisora la debe vigilar la superfinanciera, ¿no? ¿No es verdad? Sí. Y va a prestar servicios de salud, entonces ¿no debería ser la Supersalud la que verifique si hay fallas en el servicio? Eso termina siendo un sancocho, pero bueno, ha sido un sancocho muy bravo desde hace mucho tiempo. Señor. Una cosa es la queja frente a los operadores que en determinados contratos y momentos hacían el servicio en el sistema.
Una cosa es que los operadores no fueran buenos y otra cosa es que el sistema no fuera bueno. No confundamos una cosa con otra. O sea, por ejemplo, los maestros tenían en atención primaria exclusividad. O sea, usted tenía una clínica que exclusivamente atendía a esos maestros. No atendían además. Si yo a Néstor Morales, mire que es que yo vengo con un dolor de cabeza, don Néstor, vaya para la Fundación Santa Fe de Bogotá. Aquí solo atendemos maestros en exclusividad. No me venga a decir que eso era malo. Ahora, otra cosa es que los operadores escogidos no estuvieran a la altura de las obligaciones que tenían que cumplir. Eso no es malo, la queja de los maestros, perdóneme, Héctor, para terminar, como Bogotá, que manden a un maestro que vive en Bosa, que lo manden a San Cristóbal Norte, que porque allá pero sabe que pues un maestro que vive en Soacha, un maestro, la verdad es que el sistema era una pésima idea. Pero Aurelio, imagínese, pero es que uno de los avances que hemos tenido en Colombia es desmontar todos estos regímenes de privilegios, porque se pensionaban los señores de Ecopetrol a una edad, se pensionan los maestros, tiene cada uno su sistema de salud hecho a sus conveniencias y dependiendo de sus afinidades políticas y de sus afectos políticos. No, claro que sí, y ha sido el premio Néstor, para que no hagan paro. Ese régimen ha existido con todo tipo de gobiernos. Aurelio, los han premiado y lo para desmontó que el no gobierno hagan de paro. izquierda. Ese ha sido el chantaje permanente de los maestros. Y lo desmontó el gobierno, o sea, ¿esto está de acuerdo con Petro? Lo desmontó el gobierno de Petro, es lo que estoy entendiendo por su de acuerdo intervención. En que se acaben los regímenes. Hay 3 regímenes no puede haber. ¿Está de acuerdo Aurelio, con Petro? No, es que no me importa estar de acuerdo con Petro. Sí, estoy de acuerdo con Petro, bueno. estoy de acuerdo con Petro. Bueno, bien. ¿Por qué va a haber una clínica solamente para maestros de primaria? Hágame el favor. No, pero es que acaso era gratis. No, es que por eso le insisto. Pues todos cotizamos para especial. ¿Y por qué no hacen, una clínica para periodistas negritos como yo que miden 1,77? Y después hacen una clínica para periodistas monitas que miden 1,74. Si quiere una clínica especial para ellos, entonces pague como pagaban los maestros. Es más, Néstor, ni siquiera solo los maestros, para los pensionados del magisterio también era este régimen especial. Mire, es una pérdida enorme para el magisterio. Y este salto al vacío, es más, ni siquiera podemos decir que cambió y que cambie, pero que cambió para mal, cambió para un maestro que llega al hospital de Río Blanco, como mencionó Héctor, lo atienden ahí y para dónde va. Mira, hay que crear un sistema de información único. ¿Dónde está ese sistema de información? Es un salto al vacío. Mire, rápidamente, Néstor, sí. hay tres regímenes en marchitamiento, que es el Fondo de Pensiones Públicas a nivel nacional, FOPEP, el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y los pasivos de Colpuertos y Ferrocarriles Nacionales. No obstante, siguen con esta reforma unos que son intocables, que es, por ejemplo, la pensión presidencial. No se afecta por ser régimen especial. El presidente va a seguir con una pensión vitalicia del 75% de su último mensual. No, es un régimen especial, hablando precisamente de los regímenes especiales y las pensiones de las fuerzas militares que equivalen al 20% del déficit pensional, Paola, que tampoco se están tocando aquí por ningún lado. En este momento, esta noticia se va a crecer porque son 400.000 maestros que hay en Colombia. Y súmele las familias. Cuya salud depende de esto. Y este ha sido el motivo de batalla, de interminables batallas alrededor de FECODE. Está en curso, en desarrollo esta mañana, la última reunión de este famoso FOMAC, que es el Fondo de Magisterio, para definir el cambio que les arranca esta semana. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y en esa reunión que está en curso, que voy a intentar explicársela a usted y a los oyentes, porque aunque puede ser muy técnico, en el fondo es el futuro de la atención de salud de los maestros en Colombia. Es la reunión del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el muy famoso y por estos días sonados FOMAC. ¿Quién tiene silla en el FOMAC? FECODE, con 3 de sus representantes, y 3 ministerios, el de Trabajo, el de Hacienda y el de Educación. Están a esta hora reunidos ultimando detalles para luego confirmar los anuncios alrededor del cambio de modelo. El modelo actual funciona bajo la Ley 91 de 1989, que lo que dice es que ese fondo, con las personas que le acabo de describir, se encargan a través de la fiducia desde hace 30 años de la contratación para la atención en salud. Y como está el modelo hoy, le gira recursos a 10 grandes prestadores, que por eso se habla, como advierte la Procuraduría, de 10 contratos actuales. ¿Qué hacen en esos contratos actuales? Pues cada uno de los contratistas sale a subcontratar en otras regiones para poder atender a los maestros. Esos 10
pueden seguir haciendo contrataciones alrededor del país para garantizar que allí atiendan a los maestros. Lo que va a cambiar y lo que pretenden cambiar con el nuevo modelo es que ahora, a través de la misma fiduprevisora, que cambiará de funciones pero no va a desaparecer, habrá un gerente del nuevo modelo, para ya no girarle a 10 prestadores que salgan a buscar los hospitales y clínicas de los maestros, sino que directamente la fiduprevisora le va a girar a los prestadores que se incluyen directamente en la atención del maestro. Es decir, quieren eliminar el intermediario. ¿Qué nos han contado esta mañana? Respondiéndole a la Procuraduría, quienes están en esta reunión, Néstor, nos han dicho que no saben si van a ser 8.000 contratos, como advierte la Procuraduría, que pueden ser más o menos, y que el objetivo era ampliar el abanico, porque usted sabe que esos 10 prestadores hoy escogían unas clínicas muy específicas a donde podían ir a los maestros, y muchas veces los maestros habían protestado porque también querían una cita en la Fundación Santa Fe, en la Clínica Valle de Lili, por ejemplo, en Cali, y allí no había atención con este fondo. Pues bien, desde Fiduprevisora hicieron la invitación nacional a todos los prestadores de salud. Muchos se incluyeron, inclusive los dos que le acabo de mencionar para ponerle el ejemplo, Valle de Lili y Fundación Santa Fe, y lo que pretenden con el modelo que empieza el miércoles es que también esas clínicas puedan atender a los profesores. Finalmente, un dato para cerrar, en esta reunión están decidiendo quién de 2 candidatos va a ser el gerente que maneje este chicharrón de la fiduprevisora para cambiar el modelo de los maestros, un modelo que los mismos maestros desde FECODE aceptaron cambiar hace 2 meses reunidos con el ministro de Salud. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Esta mañana, sorpresivamente, el presidente Sánchez, el jefe del gobierno español, anuncia que seguirá en el cargo, que hace 5 días había dicho que tenía la intención de dimitir producto de una muy dura acusación contra su mujer, contra doña Begoña Gómez. Su decisión y su justificación es uno de esos momentos que seguramente van a marcar su mandato y con seguridad también han marcado la historia de España. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. A Pedro Sánchez le están criticando, lo ha hecho por ejemplo Pablo Iglesias, el que es el líder en la sombra del partido político Podemos, o sus socios de gobierno de Esquerra Republicana, que haya tomado esta decisión pero que no haya propuesto ninguna medida concreta. Pero también ahora mismo se escrutan las palabras de Pedro Sánchez, y cuando habla de que esto no es un punto y seguido, sino un punto y aparte, se entiende eso como una manera de advertir que viene algún cambio o que se va a tomar alguna decisión. Confianza de los empresarios, industriales y comerciantes que vuelve a empeorar con la noticia este fin de semana de la salida de General Motors del país, que tras 68 años le dijo adiós al ensamble de vehículos en Colombia, liquidando a personas hasta con 40 años de antigüedad y tras haber invertido $50 millones en los últimos 2 años para producir un nuevo modelo en el país. Muy mala noticia para Colombia, como lo enfatizó el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, que ahonda además la crisis de la industria. 7:59 minutos. Las disidencias de alias Iván Mordisco desmienten esta mañana a las fuerzas militares. Aseguran que no murieron 3 disidentes en el Plateado, en el operativo de la semana pasada, sino que en las últimas semanas han sido abatidos
3 integrantes de ese grupo. Además, lanzan duras críticas al comandante de las fuerzas militares y al jefe del ejército en el suroccidente del país. Es Slobodan Wilches. Ricardo, muy buenos días. Pues como usted lo señala, se trata de un video que publica el bloque occidental, Jacobo Arenas, de las disidencias de las FARC, a través de su comandante alias Andrés Patiño, donde desmiente esos resultados anunciados por el Ejército Nacional en esas operaciones militares. Recordamos que se hicieron en las últimas horas en el Plateado, en el corregimiento del Plateado del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, donde el propio comandante del Comando Específico del Cauca, el general Federico Mejía, confirmó que fueron abatidos 15 disidentes de las FARC y que al menos 12 disidentes resultaron heridos. Para las disidencias de las FARC, el comandante de las fuerzas militares le está mintiendo al presidente de la República y al país. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, 27 de abril del 2024, 1000 mentiras para encubrir una sola verdad. La Operación Trueno y la Operación Mantus, cuyo único propósito es retomar el control que el Estado nunca ha tenido sobre las cuencas del río Micay y acabar con la FARC-EP. Lo único que ha dado como resultado es un laboratorio de mentiras. Se construyen y difunden muchas mentiras para encubrir una sola verdad, que no pueden acabar con las fuerzas organizadas de un ejército revolucionario que tiene gran arraigo entre las comunidades, goza de su respaldo y no van a permitir que estas hermosas tierras se entreguen a multinacionales para la extracción del agua, el oro y el coltán, que reposan sobre sus entrañas.